Padre, a través de escuchar tu palabra, Señor, es una forma de adorarte también, amado. Se me pasó al principio, pero más o menos le expliqué. Más o menos, no sé si lo entendieron, pero más o menos le expliqué a Diego y a Ismael. Yo mientras estaba preparando la prédica, mientras estaba preparando la prédica, estudiando y orando, yo le digo al Señor, ¿por qué, si la Biblia es una, por qué hacemos tantas doctrinas diferentes y tanto nos oponemos a la doctrina verdadera? Entonces, el Señor me muestra un ejemplo. La matemática es exacta, ¿verdad? Es exacta. No importa si estamos en Estados Unidos en inglés, y yo voy a una clase de matemática en inglés, no necesito saber idioma. A mí me ponen en el diccionario 2 por 2, y yo les sé hacer el resultado, aunque no sé en inglés. Nada. Me ponen 12 dividido 3, y yo lo puedo hacer porque sé la división. Porque la matemática es exacta. Pero ¿por qué la matemática es exacta? Porque en todos lados la enseñan igual. A ver, escuchen. ¿Por qué la matemática es exacta? Porque si en todos lados las enseñan igual. Si la enseñaran mal, dejaría de ser exacta. Ahora, entonces, vení, Ismael. ¿Qué número es ese? Mostralo, hermano. Mostráselo. ¿Qué número? Mostráselo. ¿Qué número es? Mostráselo bien derechito. Dámelo. ¿Qué número es? Fuerte. ¿Qué número? El 1. Muy bien, Ismael, el 1. No, el 1. Yo soy la que enseñé, el 1. A ver, Diego, ¿qué número es el tuyo? 0. Muy bien. Muy bien, Diego, el 0. Entonces, tenemos el 1 y el 0, formamos el 10. Bien, ¿verdad? ¿Están de acuerdo ustedes? No, ¿verdad? Bueno, pero ellos sí, porque yo se lo enseñé así. ¿Entienden? La matemática deja de ser exacta. Porque les enseñé mal. ¿Entienden? Él sabe que es el 4 y él sabe que es el 10. Gracias. Ahora pueden ir, hermano Mary. Entonces, hermanos, la clave en toda la palabra de Dios es la salvación. Si nosotros enseñamos la doctrina de la salvación mal, se caen todas las otras doctrinas, todas. No hay manera de sostenerlas, no hay manera de sostenerlas. Porque al enseñarla mal, nosotros hacemos una religión. Y al hacer una religión, no tenemos salvación. Y al no tener salvación, no somos revelados por el Espíritu Santo, sino que somos trabados por el Espíritu Santo para que nuestros ojos no vean, ni entiendan. Por eso, estas prédicas, este tiempo, para mí es tan reducido que tengo que hacerlo rapidísimo. Gracias, Tony. En una... Gracias por esta media docena de agua. Entonces, nosotros, aunque nos lleve algunos otros domingos, no puedo ir rápido, porque es mucha información. Yo me conformo que el domingo pasado hayan aprendido lo siguiente. Dios. Hermano, Dios. El hombre, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? No. El hombre normal, el hombre, sin la intervención de Dios. ¿A dónde va? Al infierno. El hombre sin la intervención de Dios, ¿a dónde va?
Entonces, ¿Dios está mandando gente al infierno? No. Vamos solito, ¿verdad? Entonces la predestinación no es que te manda al infierno. Escuchen, es que salva a los que quiere. Muy diferente. Yo me conformo que hayan aprendido eso. Él nunca dijo 3 al infierno, 4 al cielo, 2 al limbo, 3. No. Y dijo, de los 10 que se están yendo al infierno, yo escojo salvar 2. ¿Por qué? Porque soy soberano. Y muestro mi gracia en esos 2. ¿Cómo los voy a salvar? Con mi gracia, porque se merecen el infierno. Ellos 2 tendrían que ir al infierno, pero porque yo intervengo por esos 2, demuestro a los vasos que no se quieren salvar, que se podían salvar por medio de la gracia. Es muy importante entender esta acción de Dios, que los 2 que se salvaron no tenían nada de ellos. Y yo le decía a Melina, nosotros estamos tan acostumbrados a decir del pueblo escogido, y yo le decía, si nosotros aplicamos lo mismo, cuando la gente, toda la doctrina, toda la mayoría de las iglesias, tienen la doctrina que esto es una locura, que esto es del diablo y que qué sé yo, ¿verdad? Por más que haya 105 textos en la Biblia. Entonces, pero si nosotros queremos aplicar la misma lógica, y escuchen, si nosotros decimos que hay escogidos para salvación, dice, pero no, en el libre albedrío, pero Dios no nos deja, pero entonces Dios es malo, Dios, yo le leí todo lo que dicen, ¿verdad? Y entonces yo le llevo esa misma pregunta hacia el Antiguo Testamento. ¿Y los pobres filisteos? ¿Y los egipcios? Los pobres egipcios. Era malo Dios. Porque ¿por qué salvó a Israel y a los egipcios no? ¿Por qué salvó a Israel y a los filisteos no? ¿Por qué le dijo a Abraham, ve y toma la tierra de Canaán cuando estaban los cananeos? Eso significaba ir y matar a todos los cananeos. ¿Y los cananeos? ¿Qué? Pobrecitos los cananeos. Ninguno lo ve como pobrecito los cananeos, ni pobrecito los filisteos, ni pobrecito a los que pelean contra Israel ahí. Porque podríamos plantear la misma situación. ¿Por qué Israel es escogido y los que quieren apoderarse de Israel no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son más buenos los israelitas? ¿Son más blancos? ¿Son más oscuros? ¿Son más ojos? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Los escogió Dios. Y nadie discute eso. ¿Y por qué nosotros los cristianos tenemos que discutir eso? Porque nos enseñaron que el 4 del 1, ¿entienden? Entonces nosotros cuando vemos el 4, normalmente decimos, no, es el 1. Y decimos, no hay manera. Y allá a lo lejos, perdido, encuentran un texto, lo tuercen un poquito y dicen esto. Y vos le traes texto, tras texto, tras texto, y no lo pueden entender. ¿Pero por qué no lo pueden entender? Porque Dios no lo ha revelado. Porque todo lo espiritual es revelación de Dios. Esto es un refrigerio para el alma, hermanos. La doctrina de la elección es un refrigerio para el alma. Es una elección soberana de Dios. Desde antes que tú nacieras, desde el vientre de tu madre te llamé. Se llamará Sansón, no tendrá, será. María, el hijo que vas a tener, será este nombre. Es una elección soberana de Dios. Entonces, cuando yo busqué el texto, el ejemplo de los chicos de la matemática, digo, es exacta porque la enseñamos exactamente igual. Si no deja de ser exacta. Y la revelación de Dios, de la salvación, es exacta en la Biblia. Pero nosotros la torcemos. Entonces, el pensamiento de la elección divina, la elección soberana, no es algo que yo quiero armar. Escuchen, es un hecho bíblico en toda la palabra de Dios.
Por más que digan que es una doctrina de demonios, por más que digan que es una doctrina satánica, porque nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Nosotros sabemos que Dios es bueno, ¿sí? Que es infinitamente bueno. Y si Dios infinitamente bueno decidió escoger a Jacob y no a Esaú, ¿qué podemos discutir con Dios? ¿Qué podemos discutir con Dios? Entonces vimos el texto clarísimo de esto. Parece injusto, ¿no? Pero lo que sucede es que la justicia de Dios nunca es nuestra justicia. Y eso es muy importante. Emocionalmente, nosotros podemos pensar que Dios está equivocado, pero nuestra emoción está caída. Nuestra justicia está caída. Y como nuestras emociones, nuestra justicia, nuestro corazón, nuestro pensamiento están todos caídos, nosotros cuestionamos al que es perfecto. Y como nos han enseñado religiosamente que no, usted es la Coca-Cola en el desierto, no, usted merece, usted es el rey, usted merece y todo lo que pise y todo lo que toque será de usted. Nosotros no creemos, sin nosotros Dios no puede hacer nada. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar firmes como casa de oración en nuestra doctrina. Y hay un argumento muy fuerte para poder entender esta doctrina. ¿Y saben cuál es el más fuerte de los argumentos? El nuestro. El nuestro. Nuestro razonamiento. Nuestro pensamiento. Nuestra inteligencia. Nuestras preguntas hacia Dios en cuestionamiento. Y nos hemos olvidado lo que es un rey, hermano. Nos hemos olvidado lo que es un rey. Por eso no entendemos esto. Cuando Irlanda e Inglaterra, bueno, Inglaterra sigue estando a cargo de Irlanda, ¿verdad? Yo no entiendo cómo los irlandeses fueron a las elecciones y siguieron siendo esclavos de los ingleses. No entiendo irlandés, no lo entiendo, pero bueno. Después que tuvieron guerras, luchas, siguen. En un momento el rey de Inglaterra, fíjense el poder del rey. Y ustedes a lo mejor vieron Corazón Valiente, una de las más bellas películas que existe hoy. Corazón Valiente. Se trata de la historia verdadera. El rey en ese momento había hecho un edicto. Escuchen lo que decía el edicto del rey. Escuchen, para que vean el poder del rey. Que nadie se le cuestionaba nada. ¿Y para qué? ¿Por qué? Si al rey nadie le cuestionaba nada, ¿por qué nosotros le tenemos que cuestionar al rey de la gloria? De cómo quiere salvarnos. El rey hizo un edicto sobre los irlandeses. Toda jovencita, escuchen bien, toda jovencita que esté por casarse debe tener su primera relación sexual con un inglés que yo voy a asignar. Y ningún esposo va a poder tener a su esposa sin dársela a un inglés primero. Si eso sucede, ella será muerta. Por eso la película de Corazón Valiente. Eso fue de verdad. Eso es de verdad. Toda mujer. Entonces, si las chicas se querían casar en secreto, los soldados la descubrían, la ataban en un palo y la degollaban a público. Tenían que traerla por decreto y entregársela a un soldado que hiciera con ella lo que quisiera y después se la devolvía, bueno, ahora casado. Ese era el decreto real. Nadie se oponía. Eso podía ser un rey. Nosotros nos hemos olvidado de eso. Por eso no entiendo a los irlandeses. Después de todo lo que le han hecho los ingleses, que elijan estar bajo la bandera de Inglaterra todavía. Pero bueno, ese es otro tema. El rey, Dios, nuestro Dios, es poderoso así. Y todo lo que decretó se hace tal cual como lo decretó, por más que nosotros lo torzamos, pero a 180 grados. ¿Entienden? Un ángulo de 180 grados así. Dios dice, vamos a ir para allá, y nosotros vamos para allá. Dios lo hace lo mismo. Porque lo decretó. Y su decreto no puede ser turbado. Entonces nosotros, nuestra cabeza, tenemos que
luchar con eso, hermanos, de que Dios es soberano, de que Dios tiene el poder para hacer las cosas. Si nosotros luchamos con nuestra mente, nosotros luchamos contra la palabra de Dios. Luchamos contra la palabra de Dios. Y por eso yo le decía el domingo, antes de terminar, ¿cómo puede Dios ser 100% Dios y 100% de hombre? Si las cosas son 100% de algo o nada. Se los expliqué. Simón, es 100% madera, quiere decir que no tiene plástico. Si decimos 90% madera y 10% plástico. Si decimos que la Coca-Cola tiene 40% de azúcar, sabemos que el 60% va a completar lo que es la Coca-Cola. Pero el 200% de algo es imposible. Pero nosotros ya lo hemos entendido en nuestra mente y no lo cuestionamos. Y decimos, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo? Matemáticamente imposible. ¿Lo podemos poner en el pizarrón y buscar la vuelta? No. Pero lo creímos por fe y lo adherimos a nosotros y no lo cuestionamos. Ahora, que Dios haya escogido a quién salvar, todavía no lo hemos adherido. Entonces nuestra mente, que está caída, bombardea, pum, pum, pum. Y busco alternativas. Nuestra mente caída busca alternativas para cuestionar el plan de Dios. Nosotros tenemos que estar firmes. Entonces, Dios tiene que santificar mi corazón. Tiene que santificar mi emoción. Si no, es imposible. Mi corazón está caído. Entonces, ¿qué? Engañoso es más que todas. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en el corazón? Si engañoso es. ¿Entienden? ¿Y cómo se va a reflejar esto? En la mente. ¿Y dónde ataca el enemigo? A la mente. Entonces, si tenemos la mente caída y no tenemos la mente de Cristo y tenemos el corazón que nos domina, nosotros somos un barco sin timón. Hermanos, por más que la Biblia no tenga sentido a mi emoción, la Biblia es verdadera. No mi emoción. Por más que la Biblia parezca que no me da libertad, la verdadera libertad está en la Biblia. ¿Entienden? Dicen, no, pero ustedes son tontitos, se van los domingos a iglesias, creen en la Biblia. A ver, ¿quién fue al cielo? ¿Qué? ¿Verdad? Todas cositas así que la mente nos ataca. Entonces, si nosotros nos dejamos dominar por nuestro pensamiento secular, estamos en problema porque nuestra razón, nuestra emoción y nuestra libertad, ¿qué pasó? Están caídas. Entonces, como están caídas, no podemos entender a Dios. No podemos entender que el Dios de la Biblia tiene el verdadero libre albedrío. No es afectado por el mal en nada. Es todo bien. Él tiene el libre albedrío, porque él no es afectado en nada, nadie le da consejo, y todo lo que hace nadie lo puede corregir, porque es perfecto. Entonces, si él dice que este es el camino, ¿por qué nosotros nos vamos a desviar de ese camino? Pero para eso tenemos que doblegar nuestro yo, nuestro ego, nuestra razón, nuestro entendimiento. Y esto no quiere decir que nosotros no pensemos que te llevan a la iglesia y te lavaron la cabeza. Sí, la cabeza, todo me lavó Jesús. Pero me lavó todo porque estaba re sucio. Pero ahora que lo limpió, ahora el Señor me ha puesto un nuevo corazón y un nuevo sentimiento. No podemos nosotros diseñar a Dios para que nos dé los gustos. Si nosotros diseñamos a Dios para que nos dé los gustos a nosotros, no es más Dios. Es el Dios que nosotros creamos. ¿Y saben qué terminan esos gustos? Terminan como el Titán, hundido. Por más que era el más bonito de todos los barcos, por más que era el más famoso de todos los barcos, no duró poquitas horas ahí
en el inmenso mar, en el poder del mar. Amén. Hay personas que todavía tienen atrevimiento para poder enfrentar la Biblia y poder decir, no está en la Biblia, pero es. Y antes decíamos, los católicos hacen eso. Y hoy ya ni vale la pena decir los católicos hacen eso. Porque si usted le pregunta a un católico, ¿dónde está que la Virgen fue ascendida al cielo? Porque Elías fue ascendido, ¿verdad? En un carro. ¿No? Fue ascendido, ¿verdad? ¿Y María? Entonces, ¿dónde está en la Biblia que es María? A ver si me lo encuentro. ¿Dónde está? Sí, está ahí en la Biblia. A ver si me lo encuentro. Según los católicos está. ¿Saben cuál es la respuesta a esa? No se ha escrito todo lo que el Señor hizo porque no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir las obras que Dios hizo. Ahí está lo de María. ¡Oh, maravilloso! Entonces, no se puede discutir con eso. Supuestamente ahí está. Sería. Es lo mismo que cuando a los cristianos de ahora le decís no hay apóstoles. Y son todos apóstoles. Le buscan la quinta pata del gato y ya pronto van a decir el mismo texto. Ahí está, no se podía escribir todo, ya van a usar el mismo texto. Entonces, si nosotros enfrentamos la Biblia así y la distorsionamos, no esperemos tener resultados verdaderos. Entonces, eso no les molesta. Hacen doctrinas que no están en la Biblia y no les molesta. Pero les molesta la doctrina de la predestinación. Les molesta y no la pueden enseñar. Miren, hermanos, si nosotros la empezamos a enseñar, se van a dar cuenta que en toda la Biblia está. Y usted ya no le va a molestar en su mente. Yo sé que ahora les está molestando. A muchos les puede molestar. Y a los que escuchan por internet, mucho. Les molesta esto. ¿Por qué? Porque es una batalla contra Dios. Es una batalla contra Dios. ¿Cómo se ganan las batallas de las cosas que están mal para que digan que están bien? ¿De un día para el otro? No. Años tardan en que pase eso. Entonces, pero despacito, cuando pasa, después nosotros lo vemos como normal. Entonces después decimos que es normal que los varones anden con varones y que las niñas anden con niñas. Es normal. Y si usted dice que está mal, ¿quién es el equivocado? ¿Yo? Porque pasó tiempo y eso pasó. Ahora, por ejemplo, yo nunca tengo problemas porque ni hablo de esto porque el Espíritu Santo lo hace. Bueno, les prometo que no he visto ninguna foto ni nada si alguien usó una malla o algo. Porque yo le dije ayer a Meli, ¿por qué no usaste una malla para venir? O mis hijos, o Valentina, que se saca fotos de cualquier manera. No, y las pone por todos lados. No le ando diciendo nada de ahí detrás porque ella es grande y sabe que va a tener que enfrentar la verdad de Dios, le guste o no le guste. Entonces, hace 70 años atrás, la gente de la iglesia no se desnudaba. ¿Entienden? Hoy se desnudan en todas las playas, en todas las redes sociales. Hace 70 años atrás, si una mujer se vestía de la manera de ahora, la metían presa. ¿Entienden? Pero cualquier mujer. Cualquier mujer, aunque no sea cristiana. Si iba a una playa y se desnudaba como se usan ahora, venía la policía y le decía, no, usted no es ejemplo para la familia y se va de acá. Y la sacaba. Y no había derecho de la mujer alguno. Cualquier mujer. Y ahora ni siquiera nosotros respetamos eso como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, yo no puedo hacer hincapié en eso, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo en cada jovencito, en cada mujer y en cada hombre. ¿Amén?
Pero son verdades que a nosotros nos van metiendo. Entonces dicen, no, pero usted es un religioso. Es que usted no hace eso, que no ha hecho eso, he hecho de todo. He hecho de todo. Hijo del diablo total. Hasta que vino el Señor y me salvó. ¿Ustedes creen que hay hijos del diablo buenitos? ¿Ustedes creen que hay hijos del diablo que son hijos del diablito? Somos malísimos. Tenemos muchas cosas torcidas que cuestan que nos enderece Dios. Pero si no lo hace Él, nadie lo hace. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que venir? Tenemos que venir a la palabra de Dios. Una mala representación de Dios hace un Dios corrupto. Entonces, si yo interpreto mal la palabra, le hago corrupción a Dios. Cuando nosotros minimizamos un poquito de la palabra de Dios, lo minimizamos todo. Si nosotros creemos, por ejemplo, en el Big Bang, si nosotros creemos que venimos del mono, nosotros, ¿qué hacemos? Dejamos el Génesis de lado y no creemos que Dios hizo en 6 días todas las cosas. No, pero la ciencia lo probó, que lo pruebe, que lo enseñe, que lo muestre, no me importa. Yo creo en lo que dice la Biblia. Si yo creo en la ciencia y eso, no, porque eso es lo que dicen los teólogos modernos. Vos estás en una clase con los teólogos modernos y ellos te dicen, seamos sinceros, la Biblia tiene muchos errores. Ya se demostró esto, se demostró esto. Yo no veo ninguno. Yo no veo errores. De cronología de años, eso no es un error. Cronología de años, eso según como lo hayan encontrado, la palabra de Dios, la cronología histórica no es un error, sí pasó. No es error si yo digo que primero abrió el mar antes que el caballo viniera, no es error. O sea, cronológicamente, históricamente dicen, no, hay errores cronológicos, este rey estuvo antes que acá, lo que dice la Biblia. Eso no es un error. Eso es una cronología histórica que está escrita en ese tiempo, pero no es un error porque sucedió históricamente el hecho. Entonces, nosotros no podemos cuestionar a la Biblia. Nosotros no podemos, por ejemplo, adorar mal al Señor. Porque si adoramos mal al Señor, nosotros corrompemos la adoración. ¿Entienden? Entonces le quitamos la gloria a Él. Tengo que estar mirando mis apuntes porque es mucha información. Cuando Dios habla de que Él creó todas las cosas y dice que no hay otros dioses, y dioses se pone con D minúscula, eso quiere decir tan importante que hay un solo Dios que hace todas las cosas. Al nosotros cuestionar esa parte de la creación, nosotros cuestionamos que el Dios con D mayúscula es el verdadero. Entonces lo ponemos a nivel del Dios con Dios minúscula. Entonces, vamos a comenzar con la palabra de Dios desde acá, sabiendo que desde Adán nuestra razón está caída, sabiendo que desde Adán nuestra emoción está caída, sabiendo que desde Adán nuestra libertad está caída. Todas nuestras facultades están corrompidas. Nuestra razón está corrompida por la carne. Nuestras emociones están corrompidas por la carne. Entonces, ¿qué hay? Escuchen, hermano. ¿Qué hay o qué tenemos al alcance nuestro que no esté corrompido? Todo está corrompido menos una cosa que tenemos al alcance. La palabra de Dios.
Entonces, si usted dice, no, le voy a pedir un consejo al pastor Osman, y el consejo no es de la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Puede ser que él tenga corrompido ese consejo. Pero si él viene y dice, bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y yo salgo de hablar con él y digo, no hablo más, porque no me dijo lo que quería escuchar, pero me dijo la palabra de Dios. El juicio vendrá sobre ti, porque no creíste la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos venir y a esta doctrina someterla bajo la palabra, la autoridad de la palabra de Dios. Entonces cuando la sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, ahí nos encontramos con una verdad que sale por toda la Biblia. No hay manera de poder escapar. Entonces ahora empezamos a ver que esa verdad nos choca. Nosotros empezamos a ver que esa luz nos encandila. Nosotros empezamos a ver que esa doctrina nos incomoda. Y ahí tenemos que plantearnos, ¿quién está equivocado? ¿Yo o la palabra? ¿Ven? Y doblar el corazón, someternos a la palabra de Dios, someternos a la palabra de Dios. En todo asunto que se relacione con Dios, ¿a quién debemos someternos? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. En todos los asuntos doctrinales, no si uso pantalón o si uso vestido. Eso es una tontera. ¿Qué puede usar pantalón o vestido? No hay problema en eso. Pero doctrinalmente, si me salvo o no me salvo, sí hay. Porque ahí se muestra si estoy conociendo al Dios verdadero o si estoy predicando un Dios falso. Y eso necesita, sí o sí, de que nosotros pongamos nuestra razón bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por eso, los reformadores decían, yo ya lo he dicho varias veces, la palabra dice que el pez grande se tragó al profeta. Y yo lo creo. Pero si la palabra dijera que el profeta se tragó al pez grande, también lo creería. ¿Entienden? Ese es tener puesta la razón bajo la autoridad de la palabra de Dios. Porque siempre la palabra de Dios se ha encargado de destruir la inteligencia del hombre sin Dios. El hombre sin Dios es el culto. Por eso, ¿por qué las iglesias están llenas de hombres o de familias más pobres? ¿Por qué las iglesias están llenas de pobres? Porque a Dios le complació revelar el reino de los cielos a los pobres. Amén. Lo dice la palabra. ¿Para qué vamos a discutir? Nunca dice, Dios se encargó de revelar el reino de los cielos a los ricos y poderosos. No dice eso. Dice a los pobres. Por eso, bienaventurados los pobres. Amén. Bienaventurados. Lo dice y así se cumple. Y así se va a cumplir hasta el fin de los tiempos. Pobres pero con Dios, multimillonarios. ¿Entienden? Pobres pero con Dios, multimillonarios. Y eso es aprender a bajar nuestro razonamiento a la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, pudiésemos nosotros determinar nuestro destino, ¿quién sería el soberano? ¿Dios o nosotros? Si nosotros pudiésemos determinar nuestro destino, ¿quién sería el soberano? ¿Dios o nosotros? Nosotros seríamos los soberanos. Si nosotros pudiésemos hacerlo. Si Dios lo deja totalmente en sus manos. Y hay una pregunta. Que nosotros le hicimos esta pregunta. Y bueno, desde entonces empezó el sismo en la iglesia de donde salimos. La pregunta es, ¿Dios sabe quién se salvará, hermanos? A ver. Él sabe todo.
¿Amén? Esa fue la primera pregunta que hizo que nos odiaran, y mi esposa es testigo. Porque aquella teología dice que no, que Dios no sabe. Porque si Dios supiera, Dios sabe si nosotros lo hacemos. Lo sabe después que lo hacemos, si no, no. Dicen ellos. ¿Entienden? Entonces ponen a Dios en un nivel del hombre humanitario totalmente, que Dios no sabe. Pero ¿cómo que Dios no sabe? No, hasta acá llega, mi amor, por ti. No discuto más contigo, porque vos no sos doctor en teología. Cuando seas doctor en teología, igual que yo, vamos a discutir de tú a tú. Ahora es así, no sabe y punto. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Time out. ¿Entienden? Y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Pero es una doctrina que se infiltró hace 200 años dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que se enseña? Ahora, vienen preguntas. Entonces usted dice, si usted le dice, la pregunta dice, ¿Dios sabe lo que usted va a hacer mañana? ¿Verdad que sí, verdad? Entonces la pregunta es, si ya sabía que usted no iba a creer, ¿por qué lo creó a usted? ¿Cómo? ¿Qué culpa tengo yo que Dios me haya creado para perdición? Dios no me puede aplicar a mí que me pierda si ellos ya sabían que yo lo iba a rechazar. Entonces, van buscándole ese dilema. Bueno, Dios, para no ponernos a investigar en la Biblia y no poder sustentar en la Biblia, Dios no sabe lo que Juan va a hacer mañana. Por lo tanto, como Dios no sabe, depende de su libre albedrío la decisión que Juan vaya a hacer mañana. Y Dios, en base a la decisión que él tome mañana, obrará para el futuro de Juan. Eso es lo que dice la doctrina mala, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿Dios sabía que el diablo se iba a llevar 1/3 de los ángeles? ¿O lo agarró de sorpresa? Lo llamaron por teléfono y dice, hey, tenemos un problema, se nos revelaron unos ángeles. ¿Dónde? Acá en la parte este del cielo, tengo un lío bárbaro. Hay una marcha, basta, stop a Dios, están todos marchando. ¿Qué hacemos? Yo hoy estoy recansado. No sé, fíjense ustedes lo que deciden hacer. Ese es el Dios que quieren inventar. Dios sabía. Dios sabía que iba a suceder. Es maravilloso cuando uno ve, cuando Dios le abre los ojos y ve cómo han cruzado de tal manera la palabra de Dios para poder sostener sus obras. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios planificó y escribió cada detalle, punto y coma de todo. Si nos gusta, nos gusta, y si no nos gusta, no importa. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe eso? A ver, pastor, ¿por qué dice eso? ¿Cómo usted sabe que Dios no planeó? A ver, hermano, yo le pregunto, ¿cómo ustedes saben que Dios, escuchen la pregunta porque tiene tricky, ¿cómo es que dicen? Tiene trampa. Tiene una trampa. ¿Cómo ustedes saben que Dios desde la eternidad no planificó salvar a todos? A ver. Miren, muy simple, porque si no todos serían salvos. Muy simple. Si Dios lo hubiese planificado, no habría pero nada que se le oponga, nada. Todos serían salvos.
no existiera el infierno. No habría evangelismo, no tendría que haber venido Jesús. ¿Entienden? Entonces, es clarísimo. Dios no lo decretó, no va a pasar jamás. Oh, pero ustedes son una iglesia de orgullosos que se creen salvos. No, cuidado, leímos el boletín. Cuidado, porque la gente necesita que lo que aprendemos teóricamente lo apliquemos prácticamente. ¿Y de qué manera dice el boletín? Que cuando estemos en las mismas tribulaciones que pasa habitualmente alguien sin Dios, nosotros demostremos la diferencia. Eso es una manera de demostrar que Dios está con nosotros. ¿Por qué Dios pasa por alto a algunos y escoge a otros? Romanos 9. Romanos 9 dice que Dios es glorificado en su ira como lo es en su misericordia. Esto es un dilema enorme. Ahora, si nosotros no lo entendemos, porque es un dilema, no deja de ser una verdad. Escuchen, nosotros no podemos entender cómo es 100% Dios. Nosotros no podemos entender cómo María Virgen tuvo un niño. No importa que usted no lo entienda. Es verdad, porque la Biblia lo dice. ¿Entienden? Entonces, esta es una doctrina, es un dilema y es un problema que nosotros vamos aprendiendo estos domingos. Miren, ya se me fue la hora. En la introducción. Miren lo que dice la palabra de Dios. Espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? ¿Y cuántos lo encuentran? Mucho. ¿Y cómo es el camino que lleva a la salvación? Angosto. ¿Y cuántos lo encuentran? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que la elección de Dios es así? La elección de Dios no tiene discusión. No es un capricho. Es soberanía de Dios. Él determinó salvar a algunos de los que íbamos camino al infierno. Él determinó salvar a algunos de los que íbamos camino al infierno. Y como Él lo determinó, nosotros pudimos caminar por el camino angosto y entrar en la puerta angosta. Entonces, eso es totalmente bíblico. Y la semana pasada yo le di un montón de textos bíblicos que nos hablaban de eso, para poder ayudar a esta doctrina. Vamos a ver algunos más. Deuteronomio 10, 14 y 15. A ver si puedo apurar. Deuteronomio 10, 14 y 15. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿De quién son? De Jehová tu Dios. Solamente de tus padres, ¿sé qué? Bueno, acá ya estamos en problema con la doctrina. A ver, Deuteronomio 10, 15. Solamente de tus padres para y los. ¡Qué racista! Esto no puede ser verdad. ¿Por qué los musulmanes entonces tienen que sufrir a un Dios? Son inocentes los musulmanes. En manos de un Dios malo. Porque los musulmanes se pelean con los israelitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esa tierra y porque dicen, nosotros somos escogidos, nosotros también somos escogidos, nosotros. Y Dios dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Como en este día.
Habían pasado las generaciones, había Dios escogido a Abraham, había Dios escogido a Jacob, había Dios, y como en este día sigue escogiendo la descendencia y sigue escogiendo a quien quiere. ¿Entienden? Como en este día. Entonces nosotros no podemos discutir esto. Por encima. ¿Entienden? Por encima del resto de las naciones. Los pobres filisteos tienen que presentar una demanda contra Dios. Porque, ¿qué culpa tienen ellos de haber nacido filisteos? No. ¿Le dirá el barro al alfarero, hacerme así, hacerme así? No, no. Entonces, Moisés habla en el capítulo 10 sobre esto. Nosotros estamos escogidos, dice Dios, desde la simiente de Abraham, todas las naciones. ¿Y cómo nosotros encajamos en la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿qué hace? Cristo Jesús funda la iglesia. Y los que están dentro de la iglesia de Jesús son escogidos por Dios. Tuyos eran, Padre, y tú me los diste. Amén. Él tomó una decisión, pasó por alto a todas las naciones y escogió a quien quiso. ¿Por qué? ¿Porque tenían algo especial? De hecho, no, eran la más pequeña de todas las naciones. En el Nuevo Testamento pasa absolutamente lo mismo. Vamos a Mateo 11, versículo 27. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno si el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si el Hijo salva a una persona, esa persona es conocida por el Padre. Puedes tener una multitud de gente en la iglesia sin que sean conocidos del Padre. Por eso llegará y le dirá, apartado de mí, malditos de mi Padre. Mateo 11, versículo 27 fue el que leí recién. Mateo 22, 14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo creo que ese texto no necesita que lo aclaremos, ¿no? Es muy claro. Ahora, cuando nosotros hablamos del llamamiento eficaz, es otra cosa. Cuando muchos son los llamados, cuando Oman hablaba del árbol, yo decía, mira qué buen ejemplo para la Biblia y el llamamiento eficaz y la semilla del sembrador que cae en tierra mala. El árbol de México, por fuera, ¿luce diferente al árbol de Estados Unidos? No, es un árbol. Usted va a México y no dice, no, esto es una antena. No, usted va y mire y dice, lindo los árboles, ¿verdad? Y viene a Estados Unidos y dice, oh, qué lindas las vacas. No, un árbol, un árbol. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso tiene un fundamento también. La tierra donde crecieron. La tierra de Estados Unidos, donde estos árboles se desarrollan anchos de raíces, tiene arcilla en poquita profundidad, no más de 3 pies. Entonces la raíz no puede vivir un segundo en la arcilla, o tiene roca. Entonces, ¿qué hace la raíz para sobrevivir? Se esparce así, y hace que un árbol de esos grandísimos se sostenga por el ancho. Pero cualquier vientito lo tira, ¿por qué? Porque no tiene profundidad, porque la semilla cayó en una tierra arcillosa. Pero, es un árbol. Y muchos, mientras él decía, yo pensaba en los muchos que son llamados y que parecen árboles, ponemos árboles cristianos, y que parecen congregaciones cristianas, pero los escogidos son los que echaron raíces hacia abajo, donde la tormenta no los tira porque están sobre la roca. ¿Entienden? Entonces, eso, la naturaleza nos da ejemplo continuamente de la palabra de Dios. Muchas y muchas. Marcos capítulo 13. Versículo 20. Es mucha información.
y difícil. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que Él acortó aquellos días. El Señor está hablando acá del tiempo futuro, ¿verdad? Del tiempo de la tribulación. Y dice, si la tribulación va a ser tan terrible, no es, este texto no es de la iglesia, este texto es de la tribulación, donde la iglesia ya no va a estar. Y el Señor dice, la tribulación sería tan terrible que si yo la dejo que se prolongara sería tan terrible, pero se van a cortar por causa de los escogidos. En poco tiempo de tribulación se van a salvar los que se tengan que salvar, pero no va a quedar, oh, se me chispoteó uno, no, es que uno se me quedó olvidado, ya no, todos los que están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo se van a salvar, todos. Y todos los que no están escritos, todos se van a ir al infierno. No hay manera, no hay escapatoria. Romanos 11:4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. A ver, ¿qué pasó? Se había salido el contexto acá, está en... Sí, pero ¿con quién está el contexto? ¿De quién estamos hablando? De Elías, ¿verdad? Entonces, Elías es escogido por Dios. Nadie sabe nada de Elías. Escuchen, hermanos. Un día viene relatando la Biblia que dijo, llegó Elías. ¿De dónde? No sabemos de dónde vino ni nada. Llegó Elías. Escogido, Dios lo agarró de ahí y lo escogió. Elías hace todo lo que Dios le manda y después viene un mensajito, un papelito escrito y le dice, te voy a matar, te quedan 24 horas. Le dice una mujer, le manda un papelito y le dice, así como me mataste a los que se sentaban conmigo en la mesa, así mañana vos vas a estar igual que ellos. Entonces él se escapa y se va y se mete en una cueva y desea morirse. ¿Y qué le dice a Dios? Yo soy el único que queda que no ha doblado las rodillas a los Baales. Y Dios le responde, me he reservado, escuchen, me he escogido, tengo seleccionado 7,000 que aunque vos no los conozcas, son iguales que vos, escogidos por mí para salvación. Por eso, nosotros no nos tenemos que preocupar por el tamaño visible de la iglesia, porque Dios tiene una iglesia tremendamente grande. No es que sean poquitos los que se van a salvar. Hay 4,000 millones de personas hoy en vida. ¿Entienden? Y Dios tiene escogidos por todos lados, que se van a salvar. Entonces, Elías dice, pero ¿cómo? ¿No quedaba yo? ¿No era el único yo? No, Elías, no tenés nada, vos no tenés nada especial, de hecho tenés un miedo bárbaro. Vos estás escogido y por eso estás con vida. Vos estás con vida porque yo te escogí, te predestiné para que seas salvo. Versículo 3. Yo solo he quedado y están buscando mi vida. Me están buscando, me quieren matar. Y el Señor que dice, no, tengo 7,000. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo, dice Pablo, a ver, salta del profeta a este tiempo, a la iglesia. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente que dirá, yo te recibo, Señor, y te acepto como Salvador, y yo le recibí el día. No. Un remanente escogido por gracia. No es una oración, hermano.
Porque si nosotros lo dejamos que por una oración que hacemos, nosotros somos los que decidimos. Dios ya destruyó nuestro corazón para que nosotros lo recibamos. Versículo 7-8. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta que es un poder espiritual de Dios cuando nosotros doblamos nuestra mente a esto? Porque ¿por qué no lo entienden? Porque Dios no se los permite. Porque Dios no se los permite. Aquellos que no fueron escogidos fueron ¿qué? Endurecidos. Miren, ¿y quién lo hizo las dos cosas? ¿Quién escogió y quién endureció? Dios. Porque es soberano. Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo lo soporto por causa de ¿quién? Este versículo es maravilloso, hermano. Pablo, desde que fue escogido por Dios, le fue re bien, ¿verdad? Desde que Dios lo escogió, le fue re bien. Porque eso es lo que dice, la teología dice, mirá que soberbio, si estén escogidos, que ellos son los únicos que se van al cielo, que. Y bueno, entonces te voy a mostrar a los escogidos en la Biblia cómo le fue. ¿Cómo le fue a Elías? ¿Cómo le fue a Pablo? ¿Cómo le fue a Pedro? ¿Cómo le fue a Marcos? ¿Cómo le fue a los escogidos? Esteban, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue ante los ojos humanos? Mal. Durísimo. Y él dice, yo sufro todo esto por amor a ustedes. Por amor a ustedes. Dice Pablo, nada de esto lo podría soportar si no fuese el amor hacia los escogidos. Trabajaba duramente, lo metían preso, le pegaban. Y él habla en el versículo 9 de esto, de sufrir penalidades, ustedes lo leen después. Se ha tratado como criminal por predicar la palabra de Dios. En toda la Biblia es inequívoca la doctrina de la elección. Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. A ver, nosotros lo podemos haber leído miles de veces y si no prestamos atención. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dice la palabra, hermano, estoy en Santiago 1:17. Dios nos ha hablado de muchas maneras y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿verdad? Entonces, la buena dádiva y el don perfecto que desciende de los cielos es Cristo. ¿Y Cristo qué significa para nosotros? La salvación. La salvación desciende de los cielos. La salvación es de Dios, viene la salvación. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es el Rey nuestro. Nada lo puede hacer una sombra. ¿Entienden que el sol no lo alumbra a Dios? Dios alumbra al sol. ¿Entienden que la noche no lo oscurece a Dios? Dios pone luz en la noche. Ese es el Dios que tenemos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Por qué nos hizo renacer Dios? Según Santiago, por la palabra de verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos dio el nuevo nacimiento y nadie nos puede arrebatar de él. Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, no he elegido Dios a los pobres, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Se dan cuenta por qué las iglesias estamos llenas de pobres? Porque Dios eligió a los pobres. Si este versículo dijera, no ha elegido Dios a los ricos y famosos para que las iglesias estarían llenas de ricos y famosos. Pero no, es tan simplista, esto tan simplista, tan literal lo tiene que agarrar. Entonces que no hay que predicarle a los de Hollywood, no hay que predicarle a los ricos, usted predícale a todos. Predíquele eso a todos, porque ese es nuestro trabajo. Pero las iglesias siempre van a estar llenas de los pobres, porque Dios las escogió para hacerla rica. Entonces siéntase privilegiado por eso. Eso es maravilloso. Apocalipsis 13:8. Y la adoración, y la adoraron, Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Los que no estaban en... ¿Desde cuándo se había publicado este libro? Allá. Lo que se había publicado allá. Pero ¿cómo? Si la bestia todavía no apareció. Si todavía este evento no apareció. Este evento va a suceder cuando pase la tribulación. Y entonces, ¿cómo es? Es porque la palabra de Dios lo dice. Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Pero el fundamento de Dios está firme. Es decir, los escogidos están firmes, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Es un versículo tras otro. Es un versículo tras otro. Miren el versículo 18 del mismo, de acá donde estamos, de Timoteo. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de alguno. Ese es el contexto del versículo 19. Dice que dentro de la iglesia surgieron cristianos que decían, no, ya resucitó, Jesús ya volvió, ya se hizo la resurrección de los muertos, ya pasó todo, ya regresó, y dice que trastornaron la fe de algunos. ¿Y qué dice el 19? Pero el fundamento de Dios está firme. Los que fueron trastornados no eran escogidos. Los que estaban firmes no fueron trastornados. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y les dice, y apártense de iniquidad, ustedes que se dicen cristianos y están torciendo la Escritura. Apártense de iniquidad. ¿Entienden? Es uniendo el 18 y el 19. El fundamento está ahí. ¿Lo dejamos ahí? ¿Son las 12? Tengo la mitad. La mitad la sigo el domingo que viene. Nos vamos a extender varios domingos. Hago un versículo más. Juan capítulo 3. 3:3. Respondió Jesús y le dijo. Lo importante es que, miren, yo estoy tan feliz porque nunca nadie, ninguna familia ha faltado desde que abrimos Casa de Gracia. Me da una alegría tan tremenda que ni una sola familia. Yo
era lo que más me dolía siempre que falten. Ni una familia, escuchen, ni una familia. Esto es maravilloso, siempre viene. Entonces, cuando nosotros, viene un representante, viene otro, y ahí estamos. Nosotros no podemos pretender que vamos a hacer una religión 10 minutos, 15, 20. Seguimos el domingo aprendiendo la palabra, estamos aprendiendo. Así se predica la palabra de Dios consecutivamente para que podamos aprenderla. Juan capítulo 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede entonces un hombre nacer siendo viejo? Él no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Él está siguiendo una verdad, ¿sí o no? Él entiende que Jesús está hablando espiritualmente. Pero tiene esa cuestión, este cuestionamiento que le hace Jesús. Pero la respuesta de Jesús es sorprendente. La respuesta de Jesús es sorprendente. Le dice, no, haz una oración, tienes que orar. Tienes que decir, Señor Jesús, me arrepiento y te recibo hoy en mi corazón. Y esto les puede chocar a ustedes, y a mí me choca cuando lo estudio. No es eso lo que le dice el Señor. No es eso lo que le dice el Señor. De cierto te digo, que el que no nazca del agua no puede entrar. El que es del Espíritu y el que es de la carne, carne es. No te maravilles de esto, ¿verdad? Y vamos al versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios lo hace tan precioso a este texto, Jesús de su palabra, le dice, miren, no hay reglas, no hay religión, no hay predisposición, no es el lugar, no importa si es en la iglesia o si es en el campo, el viento sopla y se mueve como Él quiere. Viene y salva. ¡Rum! Te pasa por arriba el viento del Espíritu y te salva. Y te salva. ¿Y qué sucede? Te cambia, te transforma. Si un avión se cae acá donde estamos ahora nosotros, nos hace puré. Viene un Boeing, se cae acá. Ni cuenta nos dan. Ni nos encuentran ni en pedacitos. Ni en pedacitos. Y de ahí de modo que salimos de acá nosotros, sí, se nos cayó el Boeing ahí, no hizo nada. Ni lo sentí. Ni lo sentí. No, ¿verdad? Cuando viene Dios, te pasa así, como el viento, por arriba. Y te transforma, porque es Dios. Y es tu alfarero. Y te cambia y te moldea y te quebranta las veces que tenga que quebrantarte. Atención. Porque es Dios y es el alfarero. Ahí vamos a parar. Gracias, Señor, por toda esta palabra que nos está revelando, Señor. Yo sé que es una palabra dura de entender, que es difícil, que muchas veces nosotros estamos peleando con esta palabra, Señor. Nosotros luchamos a diario con nuestra mente para tener ese temor y temblor de no desviarnos. No es que nosotros querramos inventar algo, Señor. Lejos de nosotros está querer tener razón, con razonamiento humano. Lejos de nosotros está querer sentirnos superior a alguien más, Señor. Por eso te pedimos que tú abras nuestro entendimiento. Que podamos ver esta doctrina que está en la Biblia para sanidad
de tu iglesia. Cuando nos preguntamos, Señor, ¿por qué la iglesia primitiva no tenía miedo de dar la vida por ti? La respuesta es evidente, Señor, porque entendieron que fueron escogidos, porque entendieron que acá somos pasajeros y que nuestro verdadero destino es el cielo. Y que por más bien que estemos acá, no se compara absolutamente en nada en cómo estaremos contigo. Y también entendieron que mientras nos dejes acá, tenemos un propósito. Y es ser corderos llevados al matadero por predicar palabra. No tengamos miedo, iglesia, de predicar tu palabra. Escogidos para salvación. Escogidos como un grupo el cual debe entregarse y debe como la semilla morir para que dar fruto. Cada uno de nosotros somos una semilla que dio fruto y que podemos esparcir esta palabra por todos los confines de la tierra. Bendice esta semana que comenzamos hoy. Señor, todo lo que tenemos durante la semana, cada uno de nosotros, que podamos poner lo mejor de nosotros. Cada una de las circunstancias que hay, algunas las sabemos, otras no las sabemos, cada uno tenemos muchas cosas esta semana. Y te pido, Señor, que nosotros tengamos ese tiempo para encontrar el refugio en ti e ir firme a todos los lugares que tengamos que movernos, sabiendo que hemos sido llamados y alcanzados por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Tu nombre a través de escuchar tu palabra, Señor, es una forma de adorarte también, hermano. Se me pasó al principio, pero más o menos le expliqué. Más o menos, no sé si lo entendieron, pero más o menos le expliqué a Diego y a Ismael. Yo me estaba preparando la prédica. Mientras estaba preparando la prédica, estudiando y orando, yo le digo al Señor, ¿por qué, si la Biblia es una, por qué hacemos tantas doctrinas diferentes y tanto nos oponemos a la doctrina verdadera? Entonces, el Señor me muestra un ejemplo. La matemática es exacta, ¿verdad? Es exacta. No importa si estamos en Estados Unidos en inglés, y yo voy a una clase de matemática en inglés, no necesito saber idioma. A mí me ponen en el diccionario 2 por 2, y yo les sé hacer el resultado, aunque no sé en inglés. Nada. Me ponen 12 dividido 3, y yo lo puedo hacer porque sé la división. Porque la matemática es exacta. Pero ¿por qué la matemática es exacta? Porque en todos lados la enseñan igual. A ver, escuchen. ¿Por qué la matemática es exacta? Porque si en todos lados las enseñan igual. Si la enseñaran mal, dejaría de ser exacta. Ahora, entonces, vení, Ismael. ¿Qué número es ese? Mostralo, hermano. Mostrásela. ¿Qué número? Mostráselo. ¿Qué número es? Mostráselo bien derechito. Dámelo. ¿Qué número es? Fuerte. ¿Qué número? El 1. Muy bien, Ismael, el 1. No, el 1. Yo soy la que enseñé, el 1. A ver, Diego, ¿qué número es el tuyo? 0. Muy bien. Muy bien, Diego, el 0. Entonces, tenemos el 1 y el 0, formamos el 10. Bien, ¿verdad? ¿Están de acuerdo ustedes? No, ¿verdad? Bueno, pero ellos sí, porque yo se lo enseñé así. ¿Entienden? La matemática deja de ser exacta. Porque les enseñé mal. ¿Entienden? Él sabe que es el 4 y él sabe que es el 10.
Gracias. Ahora pueden ir, hermano Mary. Entonces, hermanos, la clave en toda la palabra de Dios es la salvación. Si nosotros enseñamos la doctrina de la salvación mal, se caen todas las otras doctrinas, todas. No hay manera de sostenerlas, no hay manera de sostenerlas. Porque al enseñarla mal, nosotros hacemos una religión. Y al hacer una religión, no tenemos salvación. Y al no tener salvación, no somos revelados por el Espíritu Santo, sino que somos trabados por el Espíritu Santo para que nuestros ojos no vean, ni entiendan. Por eso, estas prédicas, este tiempo, para mí es tan reducido que tengo que hacerlo rapidísimo. Gracias, Tony. En una... Gracias por esta media docena de agua. Entonces, nosotros, aunque nos lleve algunos otros domingos, no puedo ir rápido, porque es mucha información. Yo me conformo que el domingo pasado hayan aprendido lo siguiente. Dios. Hermanos, Dios. El hombre, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? No. El hombre normal, el hombre, sin la intervención de Dios. ¿A dónde va? Al infierno. El hombre, sin la intervención de Dios, ¿a dónde va? Entonces, ¿Dios está mandando gente al infierno? No. Vamos solito, ¿verdad? Entonces, la predestinación no es que te manda al infierno. Escuchen. Es que salva a los que quiere. Muy diferente. Yo me conformo que hayan aprendido eso. Él nunca dijo 3 al infierno, 4 al cielo, 2 al limbo, 3, no. Y dijo, de los 10 que se están yendo al infierno, yo escojo salvar 2. ¿Por qué? Porque soy soberano. Y muestro mi gracia en esos 2. ¿Cómo los voy a salvar? Con mi gracia, porque se merecen el infierno. Ellos 2 tendrían que ir al infierno, pero porque yo intervengo por esos 2, demuestro a los vasos que no se quieren salvar, que se podían salvar por medio de la gracia. Es muy importante entender esta acción de Dios, que los 2 que se salvaron no tenían nada de ellos. Y yo le decía a Melina, nosotros estamos tan acostumbrados a decir del pueblo escogido, y yo le decía, si nosotros aplicamos lo mismo, cuando la gente, toda la doctrina, toda la mayoría de las iglesias, tienen la doctrina que esto es una locura, que esto es del diablo y que qué sé yo, ¿verdad? Por más que haya 105 textos en la Biblia. Entonces, pero si nosotros queremos aplicar la misma lógica, y escuchen, si nosotros decimos que hay escogidos para salvación, dice, pero no, y el libre albedrío, pero Dios no nos deja, pero entonces Dios es malo, Dios, yo le leí todo lo que dicen, ¿verdad? Y entonces yo le llevo esa misma pregunta hacia el Antiguo Testamento. ¿Y los pobres filisteos? ¿Y los egipcios? Los pobres egipcios. Era malo Dios. Porque ¿por qué salvó a Israel y a los egipcios no? ¿Por qué salvó a Israel y a los filisteos no? ¿Por qué le dijo a Abraham, ve y toma la tierra de Canaán cuando estaban los cananeos? Eso significaba ir y matar a todos los cananeos. ¿Y los cananeos qué? Pobrecitos los cananeos. Ninguno lo ve como pobrecitos los cananeos, ni pobrecitos los filisteos, ni pobrecitos a los que pelean contra Israel ahí. Porque podríamos plantear la misma situación. ¿Por qué Israel es escogido y los que quieren apoderarse de Israel no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son más buenos los israelitas? ¿Son más blancos? ¿Son más oscuros? ¿Son más ojos? ¿Qué tienen?
¿Qué tienen? Escogió Dios. Los escogió Dios. Y nadie discute eso. ¿Y por qué nosotros los cristianos tenemos que discutir eso? Porque nos enseñaron que el 4 del 1, ¿entienden? Entonces nosotros cuando vemos el 4, normalmente decimos, no, es el 1. Y decimos, no hay manera. Y allá a lo lejos, perdido, encuentran un texto, lo tuercen un poquito y dicen esto. Y vos le traes texto, tras texto, tras texto, y no lo pueden entender. ¿Pero por qué no lo pueden entender? Porque Dios no lo ha revelado. Porque todo lo espiritual es revelación de Dios. Esto es un refrigerio para el alma, hermanos. La doctrina de la elección es un refrigerio para el alma. Es una elección soberana de Dios. Desde antes que tú nacieras, desde el vientre de tu madre te llamé. Se llamará Sansón, no tendrá, será. María, el hijo que vas a tener, será este nombre. Es una elección soberana de Dios. Entonces, cuando yo busqué el texto, el ejemplo de los chicos de la matemática, digo, es exacta porque la enseñamos exactamente igual. Si no deja de ser exacta. Y la revelación de Dios de la salvación es exacta en la Biblia. Pero nosotros la torcemos. Entonces, el pensamiento de la elección divina, la elección soberana, no es algo que yo quiero armar. Escuchen, es un hecho bíblico en toda la palabra de Dios. Por más que digan que es una doctrina de demonios, por más que digan que es una doctrina satánica, porque nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Nosotros sabemos que Dios es bueno, ¿sí? Que es infinitamente bueno. Y si Dios infinitamente bueno decidió escoger a Jacob y no a Esaú, ¿qué podemos discutir con Dios? ¿Qué podemos discutir con Dios? Entonces vimos el texto clarísimo de esto. Parece injusto, ¿no? Pero lo que sucede es que la justicia de Dios nunca es nuestra justicia. Y eso es muy importante. Emocionalmente, nosotros podemos pensar que Dios está equivocado, pero nuestra emoción está caída. Nuestra justicia está caída. Y como nuestras emociones, nuestra justicia, nuestro corazón, nuestro pensamiento están todos caídos, nosotros cuestionamos al que es perfecto. Y como nos han enseñado religiosamente que no, usted es la Coca-Cola en el desierto, no, usted merece, usted es el rey, usted merece y todo lo que pise y todo lo que toque será de usted. Nosotros no creemos, sin nosotros Dios no puede hacer nada. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar firmes como casa de oración en nuestra doctrina. Y hay un argumento muy fuerte para poder entender esta doctrina. ¿Y saben cuál es el más fuerte de los argumentos? El nuestro. El nuestro. Nuestro razonamiento. Nuestro pensamiento. Nuestra inteligencia. Nuestras preguntas hacia Dios en cuestionamiento. Y nos hemos olvidado lo que es un rey, hermano. Nos hemos olvidado lo que es un rey. Por eso no entendemos esto. Cuando Irlanda e Inglaterra, bueno, Inglaterra sigue estando a cargo de Irlanda, ¿verdad? Yo no entiendo cómo los irlandeses fueron a las elecciones y siguieron siendo esclavos de los ingleses. No entiendo irlandés, no lo entiendo, pero bueno. Después que tuvieron guerras, luchas, siguen. En un momento el rey de Inglaterra, fíjense el poder del rey. Y ustedes a lo mejor vieron Corazón Valiente, una de las más bellas películas que existe hoy. Corazón Valiente.
Se trata de la historia verdadera. El rey en ese momento había hecho un edicto. Escuchen lo que decía el edicto del rey. Escuchen, para que vean el poder del rey, que nadie se le cuestionaba nada. Y para que, ¿por qué? Si al rey nadie le cuestionaba nada, ¿por qué nosotros le tenemos que cuestionar al rey de la gloria, de cómo quiere salvarnos? El rey hizo un edicto sobre los irlandeses. Toda jovencita, escuchen bien, toda jovencita que esté por casarse debe tener su primera relación sexual con un inglés que yo voy a asignar. Y ningún esposo va a poder tener a su esposa sin dársela a un inglés primero. Si eso sucede, ella será muerta. Por eso la película El Corazón Valiente. Eso fue de verdad. Eso es de verdad. Toda mujer, entonces si las chicas se querían casar en secreto, los soldados la descubrían, la ataban en un palo y la degollaban a público. Tenían que traerla por decreto y entregársela a un soldado que hiciera con ella lo que quisiera y después se la devolvía, bueno, ahora casado. Ese era el decreto real. Nadie se oponía. Eso podía hacer un rey. Nosotros nos hemos olvidado de eso. Por eso no entiendo a los irlandeses. Después de todo lo que le han hecho los ingleses, que elijan estar bajo la bandera de Inglaterra todavía. Pero bueno, ese es otro tema. El rey, Dios, nuestro Dios, es poderoso así. Y todo lo que decretó se hace tal cual como lo decretó, por más que nosotros lo torzamos, pero a 180 grados. ¿Entienden? Un ángulo de 180 grados así. Dios dice, vamos a ir para allá, y nosotros vamos para allá. Dios lo hace lo mismo, porque lo decretó. Y su decreto no puede ser turbado. Entonces nosotros, nuestra cabeza, tenemos que luchar con eso, hermanos, de que Dios es soberano, de que Dios tiene el poder para hacer las cosas. Si nosotros luchamos con nuestra mente, nosotros luchamos contra la palabra de Dios. Luchamos contra la palabra de Dios. Y por eso yo les decía el domingo, antes de terminar, ¿cómo puede Dios ser 100% Dios y 100% de hombre? Si las cosas son 100% de algo o nada. Se los expliqué. Simón, es 100% madera. Quiere decir que no tiene plástico. Si decimos 90% madera y 10% plástico. Si decimos que la Coca-Cola tiene 40% de azúcar, sabemos que el 60% va a completar lo que es la Coca-Cola. Pero el 200% de algo es imposible. Pero nosotros ya lo hemos entendido en nuestra mente y no lo cuestionamos. Y decimos, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo? Matemáticamente imposible. ¿Lo podemos poner en el pizarrón y buscar la vuelta? No. Pero lo creímos por fe y lo adherimos a nosotros y no lo cuestionamos. Ahora, que Dios haya escogido a quién salvar, todavía no lo hemos adherido. Entonces nuestra mente, que está caída, bombardea, pum, pum, pum. Y busco alternativas. Nuestra mente caída busca alternativas para cuestionar el plan de Dios. Nosotros tenemos que estar firmes. Entonces, Dios tiene que santificar mi corazón. Tiene que santificar mi emoción. Si no, es imposible. Mi corazón está caído. Entonces, ¿qué? Engañoso es más que todas. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en el corazón? Si engañoso es. ¿Entienden? ¿Y cómo se va a reflejar esto? En la mente. ¿Y dónde ataca el enemigo? A la mente. Entonces, si tenemos la mente caída y no tenemos la mente de Cristo y tenemos el corazón que nos domina, nosotros somos un barco sin timón. Hermanos, por más que la Biblia no tenga sentido a mi emoción, la Biblia es verdadera. No mi emoción. Por más que la Biblia parezca que no me da libertad, la verdadera libertad está en la Biblia. ¿Entienden? Dicen, no, pero ustedes son
Son tontitos, se van los domingos a iglesias, creen en la Biblia. A ver, ¿quién fue al cielo? ¿Qué? ¿Verdad? Todas cositas así que la mente nos ataca. Entonces, si nosotros nos dejamos dominar por nuestro pensamiento secular, estamos en problema porque nuestra razón, nuestra emoción y nuestra libertad, ¿qué pasó? Están caídas. Entonces, como están caídas, no podemos entender a Dios. No podemos entender que el Dios de la Biblia tiene el verdadero libre albedrío. No es afectado por el mal en nada. Es todo bien. Él tiene el libre albedrío, porque él no es afectado en nada, nadie le da consejo, y todo lo que hace nadie lo puede corregir, porque es perfecto. Entonces, si él dice que este es el camino, ¿por qué nosotros nos vamos a desviar de ese camino? Pero para eso tenemos que doblegar nuestro yo, nuestro ego, nuestra razón, nuestro entendimiento. Y esto no quiere decir que nosotros no pensemos que te llevan a la iglesia y te lavaron la cabeza. Sí, la cabeza, todo me lavó Jesús. Pero me lavó todo porque estaba re sucio. Pero ahora que lo limpió, ahora el Señor me ha puesto un nuevo corazón y un nuevo sentimiento. No podemos nosotros diseñar a Dios para que nos dé los gustos. Si nosotros diseñamos a Dios para que nos dé los gustos a nosotros, no es más Dios. Es el Dios que nosotros creamos. ¿Y saben qué terminan esos gustos? Terminan como el Titanic, hundido. Por más que era el más bonito de todos los barcos, por más que era el más famoso de todos los barcos, no duró poquitas horas ahí, en el inmenso mar, en el poder del mar. ¿Amén? Hay personas que todavía tienen atrevimiento para poder enfrentar la Biblia y poder decir, no está en la Biblia, pero es. Y antes decíamos, los católicos hacen eso. Y hoy ya ni vale la pena decir los católicos hacen eso. Porque si usted le pregunta a un católico, ¿dónde está que la Virgen fue ascendida al cielo? Porque Elías fue ascendido, ¿verdad? En un carro. ¿No? Fue ascendido, ¿verdad? ¿Y María? Entonces, ¿dónde está en la Biblia que María? A ver si me lo encuentro. ¿Dónde está? Sí, está ahí en la Biblia. A ver si me lo encuentran. Según los católicos está. ¿Saben cuál es la respuesta a esa? No se ha escrito todo lo que el Señor hizo porque no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir las obras que Dios hizo. Ahí está lo de María. ¡Oh, maravilloso! Entonces, no se puede discutir con eso. Supuestamente ahí está. Sería. Es lo mismo que cuando a los cristianos de ahora le decís no hay apóstoles. Y son todos apóstoles. Le buscan la quinta pata del gato y ya pronto van a decir el mismo texto. Ahí está, no se podía escribir todo, ya van a usar el mismo texto. Entonces, si nosotros enfrentamos la Biblia así y la distorsionamos, no esperemos tener resultados verdaderos. Entonces, eso no les molesta. Hacen doctrinas que no están en la Biblia y no les molesta. Pero les molesta la doctrina de la predestinación. Les molesta y no la pueden enseñar. Miren, hermanos, si nosotros la empezamos a enseñar, se van a dar cuenta que en toda la Biblia está. Y usted ya no le va a molestar en su mente. Yo sé que ahora les está molestando. A muchos les puede molestar. Y a los que escuchan por internet, mucho. Les molesta esto. ¿Por qué? Porque es una batalla contra Dios. Es una batalla contra Dios. ¿Cómo se ganan las batallas de las cosas que están mal para que digan que están bien? ¿De un día para el otro? No.
Años tardan en que pase eso. Entonces, pero despacito, cuando pasa, después nosotros lo vemos como normal. Entonces después decimos que es normal que los varones anden con varones y que las niñas anden con niñas. Es normal. Y si usted dice que está mal, ¿quién es el equivocado? Yo. Porque pasó tiempo y eso pasó. Ahora, por ejemplo, yo nunca tengo problemas porque ni hablo de esto porque el Espíritu Santo lo hace. Bueno, les prometo que no he visto ninguna foto ni nada si alguien usó una malla o algo. Porque yo le dije ayer a Meli, ¿por qué no usaste una malla para venir? O mis hijos, o Valentina, que se saca fotos de cualquier manera. No, y las pone por todos lados. No le ando diciendo nada de ahí detrás porque ella es grande y sabe que va a tener que enfrentar la verdad de Dios, le guste o no le guste. Entonces, hace 70 años atrás, la gente de la iglesia no se desnudaba. ¿Entienden? Hoy se desnudan en todas las playas, en todas las redes sociales. Hace 70 años atrás, si una mujer se vestía de la manera de ahora, la metían presa. ¿Entienden? Pero cualquier mujer. Cualquier mujer, aunque no sea cristiana. Si iba a una playa y se desnudaba como se usan ahora, venía la policía y le decía, no, usted no es ejemplo para la familia y se va de acá. Y la sacaba. Y no había derecho de la mujer alguno. Cualquier mujer. Y ahora ni siquiera nosotros respetamos eso como hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces todas esas cosas, yo no puedo hacer hincapié en eso, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo en cada jovencito, en cada mujer y en cada hombre. ¿Amén? Pero son verdades que a nosotros nos van metiendo. Entonces dicen, no, pero usted es un religioso. Es que usted no hace eso, que no ha hecho eso, he hecho de todo. He hecho de todo. Hijo del diablo total. Hasta que vino el Señor y me salvó. ¿Ustedes creen que hay hijos del diablo buenitos? ¿Ustedes creen que hay hijos del diablo que son hijos del diablito? Somos malísimos. Tenemos muchas cosas torcidas que cuestan que nos enderece Dios. Pero si no lo hace Él, nadie lo hace. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que venir? Tenemos que venir a la palabra de Dios. Una mala representación de Dios hace un Dios corrupto. Entonces, si yo interpreto mal la palabra, le hago corrupción a Dios. Cuando nosotros minimizamos un poquito de la palabra de Dios, lo minimizamos todo. Si nosotros creemos, por ejemplo, en el Big Bang, si nosotros creemos que venimos del mono, nosotros, ¿qué hacemos? Dejamos el Génesis de lado y no creemos que Dios hizo en 6 días todas las cosas. No, pero la ciencia lo probó, que lo pruebe, que lo enseñe, que lo muestre, no me importa. Yo creo en lo que dice la Biblia. Si yo creo en la ciencia y eso, no, porque eso es lo que dicen los teólogos modernos. Vos estás en una clase con los teólogos modernos y ellos te dicen, seamos sinceros, la Biblia tiene muchos errores. Ya se demostró esto, se demostró esto. Yo no veo ninguno. Yo no veo errores. De cronología de años, eso no es un error. Cronología de años, eso según como lo hayan encontrado la palabra de Dios, la cronología histórica no es un error, sí pasó. No es error si yo digo que primero abrió el mar antes que el caballo viniera, no es error. O sea, cronológicamente, históricamente dicen, no, hay errores cronológicos, este rey estuvo antes que acá, lo que dice la Biblia. Eso no es un error. Eso es una cronología histórica que está escrita en ese tiempo, pero no es un error porque sucedió históricamente el hecho. Entonces, nosotros no podemos cuestionar a la Biblia. Nosotros no podemos, por ejemplo, adorar mal al Señor. Porque si adoramos mal al Señor, nosotros corrompemos la adoración. ¿Entienden? Entonces le quitamos la gloria a Él. Tengo que estar
mirando mis apuntes porque es mucha información. Cuando Dios habla de que Él creó todas las cosas y dice que no hay otros dioses, y dioses se pone con D minúscula, eso quiere decir tan importante que hay un solo Dios que hace todas las cosas. Al nosotros cuestionar esa parte de la creación, nosotros cuestionamos que el Dios con D mayúscula es el verdadero. Entonces lo ponemos a nivel del Dios con Dios minúscula. Entonces, vamos a comenzar con la palabra de Dios desde acá, sabiendo que desde Adán nuestra razón está caída, sabiendo que desde Adán nuestra emoción está caída, sabiendo que desde Adán nuestra libertad está caída. Todas nuestras facultades están corrompidas. Nuestra razón está corrompida por la carne. Nuestras emociones están corrompidas por la carne. Entonces, ¿qué hay? Escuchen, hermano. ¿Qué hay o qué tenemos al alcance nuestro que no esté corrompido? Todo está corrompido menos una cosa que tenemos al alcance: la palabra de Dios. Entonces, si usted dice, no, le voy a pedir un consejo al pastor Osman, y el consejo no es de la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Puede ser que él tenga corrompido ese consejo. Pero si él viene y dice, bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, y yo salgo de hablar con él y digo, no hablo más, porque no me dijo lo que quería escuchar, pero me dijo la palabra de Dios. El juicio vendrá sobre ti, porque no creíste la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos venir y a esta doctrina someterla bajo la palabra, la autoridad de la palabra de Dios. Entonces cuando la sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, ahí nos encontramos con una verdad que sale por toda la Biblia. No hay manera de poder escapar. Entonces ahora empezamos a ver que esa verdad nos choca. Nosotros empezamos a ver que esa luz nos encandila. Nosotros empezamos a ver que esa doctrina nos incomoda. Y ahí tenemos que plantearnos, ¿quién está equivocado? ¿Yo o la palabra? ¿Ven? Y doblar el corazón, someternos a la palabra de Dios, someternos a la palabra de Dios. En todo asunto que se relacione con Dios, ¿a quién debemos someternos? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. En todos los asuntos doctrinales, no si uso pantalón o si uso vestido. Eso es una tontera. ¿Qué puede usar pantalón o vestido? No hay problema en eso. Pero doctrinalmente, si me salvo o no me salvo, sí hay. Porque ahí se muestra si estoy conociendo al Dios verdadero o si estoy predicando un Dios falso. Y eso necesita, sí o sí, de que nosotros pongamos nuestra razón bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por eso, los reformadores decían, yo ya lo he dicho varias veces, la palabra dice que el pez grande se tragó al profeta. Y yo lo creo. Pero si la palabra dijera que el profeta se tragó al pez grande, también lo creería. ¿Entienden? Eso es tener puesta la razón bajo la autoridad de la palabra de Dios.
Porque siempre la palabra de Dios se ha encargado de destruir la inteligencia del hombre sin Dios. El hombre sin Dios es el culto. Por eso, ¿por qué las iglesias están llenas de hombres o de familias más pobres? ¿Por qué las iglesias están llenas de pobres? Porque a Dios le complació revelar el reino de los cielos a los pobres. Lo dice la palabra. ¿De qué vamos a discutir? Nunca dice, Dios se encargó de revelar el reino de los cielos a los ricos y poderosos. No dice eso. Dice a los pobres. Por eso, bienaventurados los pobres. Bienaventurados. Lo dice y así se cumple. Y así se va a cumplir hasta el fin de los tiempos. Pobres pero con Dios, multimillonarios. ¿Entienden? Pobres pero con Dios, multimillonarios. Y eso es aprender a bajar nuestro razonamiento a la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, pudiésemos nosotros determinar nuestro destino, ¿quién sería el soberano? ¿Dios o nosotros? Si nosotros pudiésemos determinar nuestro destino, ¿quién sería el soberano? ¿Dios o nosotros? Nosotros seríamos los soberanos. Si nosotros pudiésemos serlo. Si Dios lo deja totalmente en sus manos. Y hay una pregunta. Que nosotros le hicimos esta pregunta y bueno, desde entonces empezó el sismo en la iglesia de donde salimos. La pregunta es, ¿Dios sabe quién se salvará, hermanos? A ver. Él sabe todo. ¿Amén? Esa fue la primera pregunta que hizo que nos odiaran, y mi esposa es testigo. Porque aquella teología dice que no, que Dios no sabe. Porque si Dios supiera, Dios sabe si nosotros lo hacemos. Lo sabe después que lo hacemos, si no, no. Dicen ellos. ¿Entienden? Entonces ponen a Dios en un nivel del hombre humanitario totalmente, que Dios no sabe. Pero ¿cómo que Dios no sabe? No, hasta acá llega mi amor por ti. No discuto más contigo porque vos no sos doctor en teología. Cuando seas doctor en teología, igual que yo, vamos a discutir de tú a tú. Ahora es así, no sabes y punto. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Time out. ¿Entienden? Y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Pero es una doctrina que se infiltró hace 200 años dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que se enseña? Ahora, vienen preguntas. Entonces usted dice, si usted le dice, la pregunta dice, ¿Dios sabe lo que usted va a hacer mañana? ¿Verdad que sí, verdad? Entonces la pregunta es, si ya sabía que usted no iba a creer, ¿por qué lo creó a usted? ¿Cómo? ¿Qué culpa tengo yo que Dios me haya creado para perdición? Dios no me puede aplicar a mí que me pierda si ellos ya sabían que yo lo iba a rechazar. Entonces, van buscándole ese dilema. Bueno, Dios, para no ponernos a investigar en la Biblia y no poder sustentar en la Biblia, Dios no sabe lo que Juan va a hacer mañana. Por lo tanto, como Dios no sabe, depende de su libre albedrío la decisión que Juan vaya a hacer mañana. Y Dios, en base a la decisión que él tome mañana, obrará para el futuro de Juan. Eso es lo que dice la doctrina mala, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿Dios sabía que el diablo se iba a llevar 1/3 de los ángeles? ¿O lo agarró de sorpresa?
Lo llamaron por teléfono y dice, hey, tenemos un problema, se nos revelaron unos ángeles. ¿Dónde? Acá en la parte este del cielo, tengo un lío bárbaro. Hay una marcha, basta, stop, adiós, están todos marchando. ¿Qué hacemos? Y yo hoy estoy recansado. No sé, fíjense ustedes lo que deciden hacer. Ese es el Dios que quieren inventar. Dios sabía. Dios sabía que iba a suceder. Es maravilloso cuando uno ve, cuando Dios le abre los ojos y ve cómo han cruzado de tal manera la palabra de Dios para poder sostener sus obras. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios planificó y escribió cada detalle, punto y coma de todo. Si nos gusta, y si no nos gusta, no importa. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe eso? A ver, pastor, ¿por qué dice eso? ¿Cómo usted sabe que Dios no planeó? A ver, hermano, yo le pregunto, ¿cómo ustedes saben que Dios, escuchen la pregunta porque tiene tricky, ¿cómo es que dicen? Tiene trampa. Tiene una trampa. ¿Cómo ustedes saben que Dios desde la eternidad no planificó salvar a todos? A ver. Miren, muy simple, porque si no todos serían salvos. Muy simple. Si Dios lo hubiese planificado, no habría pero nada que se le oponga, nada. Todos serían salvos. No existiera el infierno. No habría evangelismo, no tendría que haber venido Jesús. ¿Entienden? Entonces, es clarísimo. Dios no lo decretó, no va a pasar jamás. Oh, pero ustedes son una iglesia de orgullosos que se creen salvos. No, cuidado. Leímos el boletín. Cuidado. Porque la gente necesita que lo que aprendemos teóricamente lo apliquemos prácticamente. ¿Y de qué manera dice el boletín? Que cuando estemos en las mismas tribulaciones que pasa habitualmente alguien sin Dios, nosotros demostremos la diferencia. Eso es una manera de demostrar que Dios está con nosotros. ¿Por qué Dios pasa por alto a algunos y escoge a otros? Romanos 9. Romanos 9 dice que Dios es glorificado en su ira como lo es en su misericordia. Esto es un dilema enorme. Ahora, si nosotros no lo entendemos, porque es un dilema, no deja de ser una verdad. Escuchen, nosotros no podemos entender cómo es 100% Dios. Nosotros no podemos entender cómo María Virgen tuvo un niño. No importa que usted no lo entienda. Es verdad, porque la Biblia lo dice. ¿Entienden? Entonces, esta es una doctrina, es un dilema y es un problema que nosotros vamos aprendiendo estos domingos. Miren, ya se me fue la hora. En la introducción. Miren lo que dice la palabra de Dios. Espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? ¿Y cuántos lo encuentran? Mucho. ¿Y cómo es el camino que lleva a la salvación? Angosto. ¿Y cuántos lo encuentran? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que la elección de Dios es así? La elección de Dios no tiene discusión. No es un capricho. Es soberanía de Dios. Él determinó salvar a algunos de los que íbamos camino al infierno. Él determinó salvar a algunos de los que íbamos camino al infierno. Y como Él lo determinó, nosotros
pudimos caminar por el camino angosto y entrar en la puerta angosta. Entonces, eso es totalmente bíblico. Y la semana pasada yo le di un montón de textos bíblicos que nos hablaban de eso, para poder ayudar a esta doctrina. Vamos a ver algunos más. Deuteronomio 10, 14 y 15. A ver si puedo apurar. Deuteronomio 10, 14 y 15. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿De quién son? De Jehová tu Dios. Solamente de tus padres, ¿sé qué? Bueno, acá ya estamos en problema con la doctrina. A ver, Deuteronomio 10, 15. Solamente de tus padres para y los. ¡Qué racista! Esto no puede ser verdad. ¿Por qué los musulmanes entonces tienen que sufrir a un Dios? Son inocentes los musulmanes, en manos de un Dios malo. Porque los musulmanes se pelean con los israelitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esa tierra y porque dicen, nosotros somos escogidos, nosotros también somos escogidos, nosotros. Y Dios dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Como en este día. Habían pasado las generaciones, había Dios escogido a Abraham, había Dios escogido a Jacob, había Dios, y como en este día sigue escogiendo la descendencia y sigue escogiendo a quien quiere. ¿Entienden? Como en este día. Entonces nosotros no podemos discutir esto. Por encima. ¿Entienden? Por encima del resto de las naciones. Los pobres filisteos tienen que presentar una demanda contra Dios. Porque, ¿qué culpa tienen ellos de haber nacido filisteos? No. ¿Le dirá el barro al alfarero, hacerme así, hacerme así? No. No. Entonces, Moisés habla en el capítulo 10 sobre esto. Nosotros estamos escogidos, dice Dios, desde la simiente de Abraham, todas las naciones. ¿Y cómo nosotros encajamos la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿qué hace? Cristo Jesús funda la iglesia. Y los que están dentro de la iglesia de Jesús son escogidos por Dios. ¿Tú